Iglesia, hoy sí vamos a entrar en detalle en la prédica del día de hoy. Y sabes, me encanta cómo Dios trabaja. Porque la prédica del día de hoy va dirigida sobre dos direcciones muy importantes que nosotros como cristianos tenemos que entender y vivir. Y estamos hablando sobre fe y gracia. Y son dos claves. La fe y la gracia va de la mano, juntas. La fe y gracia. Y tenemos que entender a profundidad cada una de ellas y el propósito que Dios tiene sobre ellas, para que nosotros como cristianos podamos vivir en plenitud. Y cuando hablo de vivir en plenitud, hablo de vivir completos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si yo vivo incompleto, no estoy viviendo bien. Aquella persona que tiene un pie lastimado, anda incompleto para caminar y anda cogiendo, ¿sí? ¿Sí? Algo así como Donato. Donato carga siempre el pie dañadito, que Donato camina así, ¿verdad? Entonces, siempre que estamos incompletos, sabemos que algo falta. Y a nivel espiritual, tengo que decirte algo muy importante. Hay muchas personas que viven incompletos. ¿Por qué viven incompletos? Uno, porque no han entendido el significado en realidad de fe y gracia. Ese es uno, muy importante. Y dos, porque no hemos permitido de que Dios nos llene. Siempre tenemos un pequeño vacío que lo dejamos para llenar mañana. No dejamos que Dios esté todo el tiempo llenándonos. Qué lindo es no únicamente estar llenos, como dice la Escritura, sino que estar rebosando, ¿sí? Y ese ejemplo de rebosar me encanta, porque es un desbordamiento. Es cuando tú estás llenando tu vaso de agua para llenar y tomar, ¿no? Y empiezas y te distraes por un momento y de repente se empezó a desbordar. ¡Ay, está demasiado lleno! ¿Sí? Y el Espíritu Santo te quiere a ti no a medio, no a 3/4, y tampoco te quiere así full, sino que te quiere a rebosar. ¿Y sabes por qué a rebosar? Porque cuando aquellos que cocinan, ¿verdad? Como yo, y ponen la leche a la estufa y de repente la leche se rebalsa y se rebosa, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace en la estufa? Un desastre, salpica todo, ¿sí? Salpicó todo, se salió. Y regó y tocó todo aquello que estaba en la estufa. El Espíritu Santo quiere que tú estés así a rebosar, para que estés salpicando de la presencia de Dios a todo aquel que está cerca de ti. El propósito de que tú estés rebosando de la presencia de Dios es para que tú seas esa fuente de vida a través de tu vida, tu testimonio, lo que tú haces, tus acciones, tu manera de hablar, tu manera de dar un consejo, tu manera de trabajar. ¿Sabes que hay muchas personas que dicen: pastor, yo no tengo ni siquiera el valor de agarrar un micrófono para hablar de Jesús? Pero su trabajo refleja una excelencia que las personas preguntan: ¿y esta persona cómo hace para hacer las cosas tan bien en medio de un trabajo tan tormentoso? Hay personas que trabajan en un ambiente hostil, pero el Espíritu Santo está con ellos y todo les sale bien. Todo les sale bien. Es más, los jefes dicen: si se lo doy a este, no me lo va a terminar, se lo doy a este, porque este lo hace bien y lo termina. Y empieza la gracia y favor de Dios a caer sobre ti. Amén. Entonces, ¿por qué te estoy hablando yo de esto? Porque la fe y la gracia es algo importante que tenemos que reconocer. Romanos 5:21 dice de la siguiente manera, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado vino a reinar, ¿para qué? ¿Para qué vino a reinar el pecado? Para dar muerte. Y muerte en abundancia. Porque cuando alguien está en pecado, hay una muerte que toca todas las áreas de las personas. Todas. Aún aquel pecado silencioso toca muchas áreas.
Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no ha de ser revelado. Y aunque tú trates de esconder, tarde o temprano el Espíritu Santo, no por avergonzarte, sino para limpiarte, para salvarte, para restaurarte, el Espíritu Santo saca a la luz aquello que te está llevando a condenación. De repente salió algo que no esperabas. Yo no quería que nadie se enterara, y nos avergonzamos. Pero el Espíritu Santo simplemente está sacando cosas escondidas que se llaman pecado, para limpiarte, restaurarte y que no vuelva a pasar. Amén. Entonces, si la muerte vino a romper y corromper a muchas personas a causa del pecado que vino a reinar, pero a reinar para traer muerte sobre aquellos que están en ese pecado, en ese ambiente pecaminoso, de la misma manera, dice Romanos 5:21, así la gracia también es dada. Si el pecado viene a reinar para causar muerte, la gracia viene a reinar para dar ¿qué? Para dar vida. Y ahora yo te voy a decir a ti algo importante. Cuando estamos hablando de fe y gracia, y estamos hablando sobre el significado que la gracia tiene hacia nosotros como cristianos, tenemos que entender que la fe y la gracia van de la mano. Y cuando estamos desglosando un poco, ya hemos entendido el significado de la fe. Pero el propósito de la fe, escucha y ponga atención. La salvación espiritual viene a causa de la fe y se recibe por gracia de parte de Dios. Es un favor no merecido. ¿Sí? La gracia, la fe, es un regalo que ni siquiera te mereces. ¿No te has dado cuenta que muchas veces Dios te llena de regalos y te preguntas, pero ¿por qué yo? Si yo le he fallado a Dios tantas veces. ¿Cuántas veces yo no le he fallado a Dios y Dios me paga así a mí? ¿Y sabes qué es hermoso cuando Dios hace eso? Porque probablemente muchas personas no despiertan hasta que Dios lo hace. Hay muchas personas que andan en pecado, hay muchas personas que andan en rechazo, hay muchas personas que andan en negligencia espiritual. Y la paga de ellos es traición, la paga de ellos es mentira, la paga de estas personas es muerte, doble vida, ¿sí? Pero ¿cómo paga Dios? Paga bien. Entonces, cuando aquellas personas que no están bien delante de Dios, Dios les paga bien y reciben las dádivas de Dios, esas dádivas incomodan. ¿Cómo es posible que yo ando mal? Aquellos que conocen del Señor, ojo, vamos a ser claros con esto. Aquellas personas que no conocen del Señor y que le han dado la espalda al Señor, el Señor aún los ama. Pero aquellos que el Señor los ha llamado y en algún momento conocieron, escucharon y tuvieron entendimiento de parte de Dios y que se han apartado por X o Y razón, el Señor hace buenas dádivas hacia ellos aún estando alejados. Y esto lo que Dios provoca es un despertar en aquellas personas y decir, wow, un día yo le conocí, le serví tanto. No sé si escucharon el testimonio que estuve contando la vez pasada, y creo que mandé este video a algunas personas. Creo que es un pastor colombiano que está en República Dominicana, algo así creo que está la historia, no recuerdo mucho. Pero el pastor está predicando y de repente hay unas jovencitas que estuvieron jugando cosas satánicas, ¿sí? Santería, y fueron ellas poseídas por demonios. Y de las 4 niñas, una fue poseída por algo aún más fuerte, ¿sí? Entonces cuando estaban siendo liberadas estas niñas, porque las llevaron al médico, las llevaron a hospitales, porque estaban actuando raro, ¿no? Y seguramente habían tocado alguna planta alucinógena. Ya saben la ciencia cómo es en muchos aspectos que no entiende lo espiritual. Entonces cuando la llevaron al médico, al psicólogo, no había razón, no encontraban nada. Pero las personas sabían que esto era espiritual, las llevaron a la iglesia. Entonces en la iglesia estaban siendo liberadas.
Y el pastor que estaba liberando en este momento a las chicas, hubo una de ellas que empezó a hablar, pero no era ella, sino que era lo que ella portaba adentro. Entonces el demonio que estaba dentro de esta niña le dijo al pastor que le permitiera un momento adorar al Señor, porque en un momento fue su Señor, y que esa presencia hace mucho tiempo no la sentía, y se puso a llorar el demonio adentro de la niña, y lloraba, y le decía al pastor: todavía no me saques, déjame estar un momento en la presencia, porque aquí se siente una presencia, no me saques, porque al momento de que tú me saques, afuera me están esperando. Y empezó a pedir perdón el demonio, pero la palabra de Dios dice que ellos no tienen perdón. El pastor dice en su testimonio, que yo estaba escuchando, que él se sintió conmovido al ver la petición de este demonio, de decirle: no me saques todavía, dame un momento, quiero estar en la presencia de aquel que un día fue mi Señor, porque si tú me sacas, ya no la volveré a sentir nunca más. Pero el pastor entendió su rol y en ese momento le dijo: tienes que irte en el nombre de Jesús, y se fue. ¿Por qué te estoy hablando yo de ti a esta iglesia? Porque es una realidad. Nosotros vivimos en un ambiente espiritual muy fuerte. Hoy por la madrugada el Espíritu Santo me despertó y me levanté llorando. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo me decía que hay muchas personas, y me señaló a mí, y por eso me levanté llorando, porque de aquí todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Y me dio a entender que su gracia ha sido tan grande para nosotros que muchas veces la pasamos por alto. Su gracia hacia nuestro matrimonio, su gracia hacia nuestro trabajo, su gracia hacia nuestra vida, su gracia, aunque aquellas cosas no entendemos, pero ahí hay gracia del Señor. Porque lo que para nosotros no es bueno, para el Señor no significa que no sea bueno. Entendí algo importante hoy por la madrugada. Si las cosas no se miran bien, es porque aún Él no ha terminado. Si las cosas no están bien en este momento, es porque Él aún no ha terminado. No significa que se haya olvidado. No significa que te haya abandonado. Significa de que Él aún no ha terminado contigo. Y me levanté llorando. ¿Sabes por qué? Porque mi pecho sintió el dolor del rechazo. Sentí el rechazo hacia las cosas de Dios. Dios me permitió sentarme del otro lado del rechazo. Y pude llorar en lo que yo estaba sintiendo. Porque muchas veces nosotros le rechazamos al Señor de esa manera. Y escuché la palabra que decía ingrato, y me puse a llorar. Y le dije: Señor, perdóname si en algún momento he sido desagradecido. Perdóname si en algún momento, Señor, no he valorado tu gracia. Perdóname si en algún momento, Señor, he pasado por alto esos pequeños detalles que tú nos regalas. Hoy me levanté contento abrazando a mi esposa, abrazando a mis hijos. ¿Cuánto tiempo tendré yo a mis hijos en mis brazos? Yo un día fui hijo y ya no estoy al lado de mi madre. Hoy tengo un hogar y tengo hijos, y te aseguro lo que tú quieras, que mi madre desearía tenerme por la mañana levantándome como un niño cuando un día fui niño, para disfrutarme. Y dije: no voy a perder un segundo de vida más. Muchas veces nos levantamos con cara, como decía Diana, es que me encanta cómo el Espíritu Santo desde el inicio ha estado hablándonos. El estar quejándonos, el me quejo, es que no tengo esto, que la limitante de aquí, que la limitante de allá, que...
¿por qué en lugar de quejarnos no le damos vuelta y decimos gracias, Señor? Porque hay muchos que no pueden levantarse y yo me puedo levantar. Porque hay muchos que no pueden ver y yo puedo ver. Porque hay muchos que quieren respirar con libertad, desconectados de una máquina respiradora, y yo puedo hacerlo. Porque puedo abrazar a mi esposa y darle un beso. Porque puedo ir a mis hijos y darles un beso y decirles te amo. Aún estamos a tiempo. Hay muchos que ya no tienen la oportunidad de hacerlo. Y hoy me sentí pero tan triste por la madrugada que me puse a llorar de rodillas. Y le pedí perdón al Señor por mis faltas, por no ser agradecido, por mis quejas, por mi falta de compromiso. Porque le dije, Señor, hoy tú me has despertado. Y por la madrugada el Señor me llevaba a entender muchas cosas. La fe simplemente tiene una condición para recibir el propósito, que es la salvación. El propósito final y único de la fe es tu salvación. El propósito único de la fe es traerte la salvación. Pero hay una condición. Y la condición es creer en Jesús. Es creer en Jesús, y es una única condición. ¿Y cómo yo puedo saber si estoy actuando conforme el Señor quiere, anhela y desea de mí? Y es una entrega sincera y única. Sincera. Y el Señor me llevaba a la prédica que domingos atrás nos regaló. Que a quién se le ocurre limpiarse antes de darse una ducha. Al Señor no le importa cómo tú te sientas o cómo tú te mires. Al Señor no le importa si vienes descosido, si vienes roto, si vienes con un zapato. No le importa cómo tú vienes. Es más, le interesa simplemente que vengas, que llegues a su presencia. ¿Tú crees que al Señor le importa si vienes maloliente de pecado? No. Si para eso está Él, para limpiarte. Y muchas veces nuestra falta de compromiso, y como pastor tengo que decirte, se nos ha mal enseñado la parte de compromiso. Cuando escuchamos la parte de compromiso, empezamos a figurarnos de que es llegar temprano a la iglesia, de que es llegar vestido bien a la iglesia, de que es... No. Es ser sincero. El compromiso no es conmigo. El compromiso no es con las cuatro paredes. El compromiso es con Jesús, que pagó un alto precio por ti y por mí. La salvación tiene un único propósito que viene amarrado de la fe, y a causa de la fe tú encuentras salvación, y la única condición es recibir a Jesús sinceramente, sin condición alguna, como tú te encuentres. Y dentro de la misma, cuando nosotros aceptamos de una manera sincera a Jesús, recibimos lo siguiente. La fe incluye creer firmemente en Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna, para luego confiar en Él y que sea nuestro único Señor y Salvador. La fe en Jesucristo es importante en estos días. Pastor, pero es que estoy sufriendo. Y sufro en silencio. No quiero que ni siquiera mi esposo sepa, mi esposa sepa las cargas que yo llevo en silencio. Las cargas de ella o de él son más grandes, y ponerle mis cargas no quiero. La fe incluye un arrepentimiento. La verdadera fe bíblica simplemente y siempre incluirá humildad y arrepentimiento sincero, y lo encontramos en Hechos 2:37 y 38.
cuando hay un arrepentimiento sincero, tú automáticamente te estás autoliberando de muchas cosas. ¿Sabes algo, iglesia? Muchas veces tenemos enfermedades que simplemente vamos a la farmacia y compramos medicamento out of counter. Jalamos medicamento para la gripa, ¿sí? El dolor de cabeza, para el dolor de cuerpo. Me duele una muela, gotas para los ojos, para los oídos. No necesito ir al médico. Y yo voy a la farmacia y yo me automedico, me atiendo, leo las instrucciones y me tomo el medicamento y me siento mejor. ¿Necesitas ir al médico para eso? No. Pero cuando estás muy mal, pero muy mal, ahí es cuando corremos al médico para que nos diga qué podemos hacer y poder sentirnos mejor. A nivel espiritual sucede lo mismo. Hay muchas enfermedades espirituales que portamos, que son como una simple migraña, como un pequeño dolor de cabeza, y nosotros podemos automedicarnos a nivel espiritual. Y de eso incluye recibir sinceramente a Jesús en nuestro corazón y recibir arrepentimiento. Ese arrepentimiento te libera de tantas cosas, iglesia. La falta de perdón trae condenación. Y hay muchas personas que pueden pasar años en una iglesia, hasta pueden servir en una iglesia por años, pero la falta de perdón y de arrepentimiento acarrea una condenación en silencio. En silencio. Y hay personas que llevan años sin soltar un pequeño perdón. Y lo tienen anotado en la libreta, el día, la hora, el momento, hasta cómo estaba el clima el día que esta persona a mí me falló. ¿Para qué? ¿Para condenarte a ti mismo? ¿Qué hubiera pasado si Jesús saca una libreta y empieza a decir: el soldado romano de pelo rubio de 6'1" me pegó 37 latigazos. El soldado romano moreno fue el que me picó la costilla, espérate, y lo pone entre comillas, a este me lo llevo después. Y empieza a hacer una lista de todo aquel me rechazó. Quería hacer milagros, pero no me permitieron porque no creyeron en mí. Aquella mujer no aceptó mi palabra. Este fariseo. Y empieza el Señor a hacer una lista. Una lista. ¿Pero qué hizo Jesús en la cruz? Perdónalos, no saben lo que hacen. Automáticamente Jesús provocó libertad. Aún no había muerto. Aún no había muerto Jesús cuando Jesús estaba perdonando a aquellos que lo habían lastimado, perdonando a aquellos que lo habían sentenciado a muerte, perdonando a aquellos que lo habían condenado a una cruz. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos hicieron daño? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellas personas que lastimaron mi testimonio, hablaron mal de mí, destruyeron cosas en mi vida? Y no, yo los tengo apuntados en la libreta, los romanos y los fariseos. Arrepentimiento es parte de lo que incluye la fe. La fe incluye una obediencia a Jesucristo y su palabra. Es una obediencia a la fe, pero especialmente a Jesucristo y su palabra. Y cuando estamos hablando de una obediencia, estamos hablando de una aceptación a lo que Él quiere hacer contigo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que a veces que le digo a uno de mis hijos, a Emanuel o a Emily, no voy a clasificar porque los dos están iguales a veces: por favor, recójame ese juguete. Me voy y regreso y veo el juguete. ¿Por qué me dejaron la luz encendida de acá? ¿La están usando? No. Apágala, por favor. Y me voy y regreso y las luces, no solo esas, sino que toda la luz está encendida, es que no están usando. Y qué desobedientes, y me dan ganas de agarrarla. Un librazo, ¿verdad?
La fe incluye una obediencia, mandatos de tu padre para ti como hijo, y obedecer al 100% lo que Dios quiere hacer contigo, aunque tú no quieras recibirlo, aunque tú no quieras caminar por ese camino, aunque tú no quieras caminar con esa carga, aunque tú no quieras caminar hacia donde Dios te está llevando. Pero el amor a la fe en Jesucristo provoca una obediencia permanente, total y dependiente en Jesucristo. Porque yo sé que sus ordenanzas son para bien. ¿Qué padre le da una piedra a su hijo para comer? Dice la Escritura. Nadie. Aún siendo malos padres, dan buenas dádivas a sus hijos. Mas el que está en los cielos, ¿qué no hará por nosotros? La fe incluye un arrepentimiento total. La fe incluye una dependencia total. La fe incluye una obediencia total. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Nunca le tengas miedo a tu pastor. Si algún día tú le tienes miedo a tu pastor, estás en el lugar equivocado. Si algún día te provoca temor tu pastor, estás en el lugar equivocado. Hay gente que le tiene pánico al pastor, temor tan grande al pastor, pero a Dios no le importa. Prefieren estar bien, llegando a buena hora, porque el pastor es muy enojado. ¿Y Dios? Prefiero que tengas un amor, un compromiso, una obediencia total y dependencia al Señor sobre todas las cosas, iglesia. Como pastor tengo que pedirte que ames lo que el Señor te está mandando a hacer. Obediencia total, dependencia total, arrepentimiento total. Porque ¿sabes algo, iglesia? Un día va a sonar esa trompeta. Y espero que sea un domingo que estemos celebrando el servicio, para que todos nos demos cuenta que todos seremos tomados en el nombre de Jesús y ninguno será dejado. Amén, amén. Que nadie tenga duda. Señor, por favor, que sea un domingo a las 10 de la mañana. Amén. La fe en Jesús incluye devoción, y esto expresa una completa confianza, amor y gratitud hacia su lealtad. El Señor es leal, 100%, 100% leal. Jamás te va a traicionar el Señor, nunca. El enemigo es especialista en eso, ¿sí? Traicionero. Por eso la única y el único, ¿verdad?, que nosotros podemos dirigir eres tú, hacia lo que tú estás dependiendo, hacia lo que tú estás confiando, hacia lo que tú estás teniendo como una devoción ferviente. La única y el único que pueden cambiar eso eres tú, nadie más. Amén. La fe en Jesús como el Señor nuestro Salvador es un acto único e incluye todo lo que yo te acabo de mencionar en este momento. Y tengo que decirte otra cosa. La fe va de la mano con la gracia. Y la gracia de Dios es un don inmerecido. La gracia del Señor es como el sol que sale por la mañana, tanto para buenos como para malos, para el ingrato como para aquel que es agradecido, para el que está haciendo las cosas bien delante del Señor, como aquel que está despertando y maquilando a hacer cosas malas. El sol sale para todos, la lluvia llega para todos. Pero aquí está la pregunta para ti el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy? Es momento que nosotros como iglesia empecemos a depender 100% del Señor y que empecemos a recibir esa fe y esa gracia de parte de Dios inmerecida, que te ha escogido a ti para cosas grandes. Vamos a despertarnos desde ahora en adelante dándole gracias al Señor, ser agradecido
porque tengo un techo, porque desperté en una cama calientita, porque tengo una, aunque sea una cobija. Tal vez no tienes un closet lleno de cobijas, pero una, que sea la del tigre, ¿verdad? Pero que sea una, ¿sí? Esa caliente, buena, pero que sea una. ¿Cuántos no hay en la calle sin techo, sin una cama blandita o dura como sea la tuya? Y que puedas despertarte y decir: gracias, Señor, por lo que me has dado. Poder sentarte a la mesa y poder comerte aunque sea un banano. Porque probablemente dices: no, pastor, aunque sea un banano tengo para desayuno. Pero tienes un banano. Si tú supieras cuánta gente hay que no se ha comido ese banano por semanas. Por semanas. No desprecies ni minimices lo que el Señor te ha entregado. Desde hoy, iglesia, vas a empezar a despertar siendo agradecido con el Señor. Y no sé por qué todo este tiempo he estado con eso en mi cabeza. Cuando Job dijo: damos gracias por el sí, damos gracias por el no. Recibimos lo bueno, recibimos lo malo. Damos gracias en todo momento, ser agradecidos. Aunque a ti no te guste lo que estás viviendo en ese momento, yo voy a ser agradecido. Tu gratitud provocará que el cielo se mueva. Tu gratitud provocará que el cielo se estremeza. Tu gratitud provocará que el Señor diga: ahora estoy viendo en mi hija, en mi hijo, el nivel que estaba esperando de ellos para promocionarlos a lo que les quería entregar. Yo he estado en muchas posiciones a nivel laboral. He tenido jefes que en su momento eran jefes malos para mí. Malos. Me ponían a trabajar jornadas largas. Hubo una semana que trabajé 86 horas. Malo mi jefe. Tuve un jefe que me mandaba un taxi a las 3 de la mañana porque él necesitaba que a las 4 de la mañana estuviera en la oficina. Yo me sentía súper elegante en un taxi. Pero no, después empecé a cansarme. Después de los 6 meses decía: qué cansado esto, ¿verdad? Y me soltaban a las 10 de la noche. Y yo veía a Emily crecer así, en la cama, ni siquiera estatura, sino que en la cama acostada. Pero ¿sabes algo? Mi jefa me estaba probando. Y llegó el momento que levanté la mano y le dije: ya no aguanto más. Y le dije: o tú cambias lo que estás haciendo conmigo, o yo me voy a fundir. Porque estoy haciendo el trabajo no de uno, no de dos, no de tres, de muchas personas, y ya no aguanto. Y en silencio te he aguantado por 6 meses. ¿Y sabe qué me pasó? Mi jefa me dijo: pasaste la prueba, ahora serás promocionado. Porque nadie puede recibir la promoción que te quería dar sin antes pasarte por el fuego y saber de qué eres hecho. Porque allí, en esa presión al cual yo te estaba metiendo, quería saber qué clase de carácter tú tenías, qué clase de liderazgo tú tenías, qué clase de responsabilidad tú tenías, qué clase de confianza tú tenías en lo que tú conoces y tú sabes, qué tan bueno eres para trabajar en equipo, qué tan bueno eres para trabajar bajo presión en momentos hostiles y desagradables, bajo la nieve. Porque muchas veces me tocó que salir de madrugada bajo la nieve para mi trabajo. Y cuando levanté la mano y le dije: o haces algo o yo me cambio de trabajo porque ya no aguanto, ahí entendí lo que ella estaba haciendo. Si a nivel secular somos probados, a nivel secular pasamos pruebas así de difíciles, ¿tú crees que a nivel espiritual no sucede lo mismo? A nivel espiritual sucede exactamente lo mismo, iglesia. Muchas veces estás en zapatos incómodos que los dedos los tienes así, que no puedes caminar bien porque no es tu talla. Esta no es mi talla, no sé por qué me metí estos zapatos yo. ¡Ay, cómo duele! ¿Sí? Pero el Señor lo que está haciendo contigo es simplemente probando para antes darte lo que es tuyo. Porque qué hermoso es cuando incomodas a alguien y en esa incomodidad esa persona responde con amor y dulzura.
Pero cuando alguien es incomodado de repente, ¿qué? ¿Dónde son los trancazos? ¿Cuándo son? Ya no son. Dices, no está listo. No está listo. Todavía anda en la carne. ¿Sí? Todavía tengo que trabajar en esta persona. Y Dios muchas veces pasa así contigo. Te mete en procesos porque hacia donde Él te lleva necesitas pasar por ese proceso. Y todos los procesos son distintos, son únicos y no hay otros iguales. Bendito sea Jehová que no hay procesos como el de Job. Bendito sea el Señor, porque cuando Dios dijo no, ya no habrá más como Job, tampoco habrá más pruebas como las de Job. ¿Sí? Porque ¿quién aguanta una prueba de esa magnitud? Solo Job. Solo Job. Iglesia, el Señor te está diciendo a ti: estoy derramando gracia sobre tu vida. Estoy derramando fe sobre ti. Estoy entregándote cosas grandes. Simplemente necesito una condición. Y el Señor te dice que recibas a Jesús sinceramente en tu corazón. Que seas obediente, que seas dependiente. Que recibas a Jesús y que empieces a caminar en obediencia hacia el Señor. Que te arrepientes, arrepentimiento total. Total. Sin dejar nada. Saca hasta lo último que está en la esquinita de la bolsa del corazón y dice: aquí había uno. Esta tía me trató mal cuando era chiquito, aquí está. La suelto también. Y muchas personas llevamos en la esquinita del corazón un montón de cosas que no queremos soltar, iglesia. Y el Señor está otra vez y te mete al fuego. Y te mete al fuego. Y te mete al fuego para tratar de purificarte, iglesia. El fuego no significa que el Señor quiere verte sufriendo. El fuego significa que el Señor te está procesando, te está puliendo y está sacando lo mejor de ti. Y sabes que lo más importante, iglesia, y con esto voy cerrando: cada persona que pasa por un proceso no lo pasa solo, lo pasa con el Señor. Cada persona que entra a un fuego no entra solo, entra con el Señor. Cada persona que entra a una fosa de leones no entra solo, entra con el ángel del Señor. Cada persona que entra a un lugar tan difícil que se llama proceso no está solo, va el Espíritu Santo contigo. Iglesia, el día de hoy el Señor nos dice que quiere que seamos agradecidos. En lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Yo no sé qué es lo que el Señor te está entregando en este domingo. Desconozco qué es lo que tú has de estar pasando en privado. Pero allí en eso poco que el Señor te ha estado llamando y te está entregando, el Señor te dice: en lo poco séme fiel. Allí en eso poco, aunque duela, aunque sea difícil dar gracias con lágrimas en los ojos, aunque sea difícil dar gracias al Señor con el corazón hecho una pasa, aunque sea difícil dar gracias al Señor con una herida tan grande que ya no puedo ni avanzar, aunque sea, pero simplemente démosle gracias al Señor. Ser agradecidos con el Señor. En lo poco seámosle fiel al Señor y la recompensa es aún mayor. Iglesia, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Dáselo más fuerte, iglesia. La justicia de Dios, que va de la mano junto con la gracia, puede ser descrita como recibir exactamente lo que merecemos. Y ponga atención, la justicia podría ser descrita para recibir exactamente lo que merecemos. Se hizo justicia, la corte hizo justicia. Lo sentenciaron a 25 años de prisión porque hizo un desbaratadero en una escuela. La corte hizo justicia y recibió una sentencia exacta. Podemos describir la justicia de esa manera. La misericordia puede ser descrita como Dios librándonos de consecuencias y de juicios que nosotros merecíamos. ¿Estás escuchando? La misericordia del Señor simplemente te liberta. La misericordia de Dios es así de simple. Te estabas portando mal delante de Dios y la paga era muerte. La paga era muerte, pero su misericordia te rescató de los brazos de la muerte.
Iglesia, el Señor quiere hacer justicia contigo. El Señor quiere hacer justicia con todas las injusticias que a ti te han hecho. El Señor quiere hacer justicia con aquellos que han sufrido, con aquellos que han pasado por procesos difíciles. El Señor te dice: yo quiero hacer justicia hacia tu vida. Yo quiero derramar misericordia sobre ti. Yo quiero derramar gracia y favor sobre ti. Yo quiero entregarte esa fe inmovible que se llama Jesús. Iglesia, y hoy recibimos eso de parte del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos cerrando con eso. Amén. La palabra de Dios nos enseña, iglesia, que cuando nosotros somos dependientes del Señor, el Señor es un proveedor en abundancia. Hoy muchos de nosotros venimos con necesidades grandes delante del Señor. Vente, Jasmine. Hoy probablemente tú vienes delante del Señor en este domingo con necesidades, con heridas, no quiero ni empezar a hacer el listado. Cada quien sabe lo que trae en su corazón. Y hoy el Señor te está diciendo: mi presencia está aquí contigo. Mi presencia está contigo. Y yo quiero entregarte ese don inmerecido. Yo quiero entregarte esa salvación. Yo quiero entregarte esa sanidad. Yo quiero entregarte esa justicia. Yo quiero entregarte esa gracia. Yo quiero entregarte ese perdón. Yo quiero entregarte esa justificación. Y hoy, en el nombre poderoso de Jesús, iglesia, quiero que pasemos al frente. Y si alguien me puede llamar a la pastora, por favor. Gracias. Porque hoy quiero, iglesia, que nosotros hagamos algo único. Yo quiero que pasemos al frente. Vamos a pasar al frente. Me voy a despedir de las redes sociales, Brandon. Me voy a despedir, ¿sí? Iglesia, Dios te bendiga. A ti que has estado a través de las redes sociales. Hay muchas personas que se conectan con nosotros día a día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esperamos tenerte el siguiente domingo junto a nosotros. Y especialmente un abrazo a Diana Chávez, que nos está escuchando desde Dinamarca. Dios te bendiga y esperamos verlos el siguiente domingo. Amén.